Bienvenidos a un relato que explora los límites entre lo real y lo sobrenatural, entre la razón y el misterio que se esconde en lo más profundo de las antiguas mansiones. ¿Qué secretos oscuros pueden estar enterrados en los cimientos de una casa que parece estar viva? En esta historia descubriremos cómo las sombras del pasado pueden alterar el presente y cómo las decisiones de una persona pueden desencadenar consecuencias que jamás imaginó. ¿Hasta dónde llegarías para desvelar la verdad sobre tu familia, sobre tu destino? Prepárate para un viaje donde cada paso te acercará más a un secreto perdido, un misterio que no todos están preparados para descubrir. Daniel Montenegro observaba la mansión desde la entrada del pequeño pueblo. La casa, aunque imponente, tenía un aire de abandono que la hacía parecer más una reliquia de otro tiempo que una propiedad que alguien podría desear. No era la primera vez que escuchaba rumores sobre la mansión de los del Castillo. Se decía que, en sus tiempos de esplendor, había sido un lugar lleno de vida y elegancia. Sin embargo, algo ocurrió, algo que hizo que la familia abandonara la mansión y nunca volviera. A Daniel no le importaban las historias que sus empleados y los lugareños murmuraban. No era hombre de supersticiones ni creencias populares. Para él, las casas tenían solo un valor si su estructura era sólida, su ubicación estratégica, y su posible retorno de inversión era alto. La mansión, además de estar ubicada en una excelente zona, tenía el tamaño perfecto para una renovación lujosa. Lo que los aldeanos llamaban una maldición, para él no era más que una oportunidad de negocio. Entró en la mansión acompañado de su arquitecto, Tomás, un hombre robusto y de pocas palabras que había trabajado con él en varios proyectos. Tomás parecía menos seguro que de costumbre. Su mirada vagaba por la casa, como si la oscuridad que impregnaba las paredes lo incomodara. «Aquí no se ha hecho nada en décadas», dijo Tomás, dando un vistazo a la sala principal, con sus techos altos y pisos de madera que crujían bajo sus pies. «Nada que un poco de dinero no pueda arreglar», respondió Daniel con una sonrisa confiada, quitándose el abrigo. Su mente ya estaba en la visión de cómo la mansión sería en unos meses, moderna, lujosa, perfecta para vender a algún comprador adinerado. Pero entonces, un sonido extraño resonó en el pasillo. Un leve susurro, casi imperceptible, como un murmullo de voces distantes. Daniel se detuvo, pero Tomás, aparentemente más preocupado por otros detalles, no lo notó. «¿Escuchaste eso?», preguntó Daniel. Tomás frunció el ceño y se encogió de hombros. «Lo que sea, no es importante. Estas casas viejas tienen esos ruidos. Es lo que pasa con las construcciones de más de 100 años». Pero Daniel no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. ¿Cómo podía un lugar tan grande y vacío hacer esos ruidos? Se agachó para examinar el suelo, pero la inquietud seguía flotando en el aire. Algo extraño, algo inexplicable que no podía sacudirse. A lo lejos, se escuchó el sonido de unas botas golpeando el suelo polvoriento. Al principio pensó que era el viento, pero cuando giró, vio a una niña parada al final del pasillo. Tenía una mirada melancólica, pálida, y su cabello rubio caía en ondas suaves alrededor de su rostro. Era como si perteneciera a otra época, con su vestido anticuado que no combinaba con la modernidad del resto de la casa. «¿Quién eres?», preguntó Daniel, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconcierto. La niña no respondió de inmediato. En lugar de eso, sus ojos se encontraron con los suyos, fijos, casi tristes. «No entres ahí», dijo finalmente, señalando una puerta cerrada con llave. La voz de la niña era suave, casi un susurro, pero su tono era claro y urgente. Daniel frunció el ceño, mirando a la niña como si estuviera bromeando, pero la niña no parecía tener intenciones de jugar. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, el escepticismo evidente en su voz. No creía en esas advertencias, especialmente viniendo de una niña tan peculiar en un lugar tan extraño. La niña no respondió. En su lugar, dio media vuelta y caminó lentamente por el pasillo, desapareciendo por una esquina. Daniel parpadeó, desconcertado. Miró a Tomás, que aún no parecía haber notado la aparición. «¿La viste?», preguntó Daniel, pero Tomás solo negó con la cabeza, viendo una vieja lámpara que colgaba del techo. «¿Quién? ¿Una niña? Aquí no hay nadie», respondió Tomás sin inmutarse. Daniel se quedó de pie con la mente revuelta. ¿Había sido un sueño? ¿Una visión? Pero en su interior, algo le decía que no era así. La niña parecía real, y esa advertencia lo había dejado inquieto. No podía dejar que algo tan extraño lo detuviera. No ahora.
No cuando estaba tan cerca de cerrar el trato con la mansión. No sería la primera vez que el escepticismo lo había sacado de apuros. Con un suspiro, decidió que exploraría esa habitación prohibida. Después de todo, no creía en supersticiones. «Vamos a abrir esa puerta», dijo con determinación. Tomás lo miró con una mezcla de escepticismo y miedo, pero al final accedió a ayudarlo. Sin embargo, el recuerdo de la niña, de su rostro y su advertencia, seguía pesando en su mente. Lo que Daniel no sabía era que al abrir esa puerta, estaría cruzando un umbral mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Un umbral que lo conduciría hacia un pasado que no podía ser ignorado y hacia secretos que cambiarían su vida para siempre. El sonido del cerrojo al girar resonó en el aire denso de la mansión, mientras Daniel observaba la puerta cerrada con algo más que simple curiosidad. La niña seguía siendo una presencia inconfundible en su mente, su rostro pálido y sus palabras pesando como una advertencia sobre él. Pero, como siempre, su naturaleza pragmática no lo dejaba vacilar. Aquello no podía ser más que un juego, una ilusión, tal vez una niña perdida, tal vez el recuerdo de los fantasmas del pasado, pero no algo que pudiera detenerlo. Tenía un propósito aquí, hacer dinero, y todo lo demás no importaba. Tomás estaba a su lado, mirando la cerradura con desconfianza. Era un hombre práctico, pero no tanto como para ignorar por completo los susurros de la casa. Se frotó las manos, una señal inequívoca de que también sentía el peso de la situación. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó, su voz grave cargada de duda. Daniel no respondió de inmediato. En su mente, la visión de la niña seguía dando vueltas, pero con un rápido movimiento de hombros, se obligó a dejarla atrás. Su mirada se centró en la puerta, en la cerradura vieja y oxidada que parecía resistirse a ser abierta, como si no quisiera que alguien entrara. «Claro que sí», dijo finalmente, forzando una sonrisa. La sensación de incertidumbre comenzó a disiparse con su propia confianza. «Es solo una casa antigua. Un poco de trabajo y todo estará bien». Con ese pensamiento en mente, Daniel se inclinó hacia adelante, mientras Tomás buscaba con sus herramientas el método adecuado para abrir la puerta. El silencio era ensordecedor, salvo por el leve crujido de las maderas del piso bajo sus pies. Las paredes de la mansión, cubiertas por una capa de polvo, parecían observarlos, como si estuvieran esperando algo. «¿Por qué crees que está cerrada con llave?», preguntó Daniel mientras veía a Tomás trabajar. El cerrajero levantó la vista brevemente, como si quisiera medir la gravedad de la pregunta. «No sé», murmuró. «Podría ser por muchas razones. Quizás algo dentro, algo que no debe ser encontrado». Daniel se rió, aunque no sin una pequeña punzada de incomodidad. No creía en esas cosas, pero algo en la voz de Tomás le dio un extraño escalofrío. Ignorando la sensación, se acercó a la puerta y observó la cerradura de cerca. Podía ver los años de abandono en cada grieta y desgastada veta de la madera. Aquel lugar tenía más historia que él quería imaginar. Finalmente, el cerrojo cedió. Tomás empujó la puerta lentamente, dejando que el crujido de las bisagras resonara en la habitación vacía que se revelaba ante ellos. Al principio, Daniel pensó que no había nada especial en la habitación. Una simple estancia, aparentemente desordenada, con muebles cubiertos por sábanas blancas que se veían como fantasmas en la penumbra. Sin embargo, al fondo, una cuna antigua llamó su atención. Estaba situada en una esquina, al lado de una ventana rota, con un suave hilo de luz que entraba a través de la rendija. Parecía fuera de lugar, como si la habitación misma estuviera atrapada en el tiempo. En la cuna había una caja de madera, pequeña pero fuerte, como si hubiese sido colocada allí con una intención específica. Un sentimiento inexplicable se apoderó de Daniel. Era como si algo lo llamara hacia esa caja, algo que no podía ignorar. Se acercó con paso firme, mientras Tomás se quedaba parado en el umbral, mirando la habitación con cautela. La atmósfera era extraña, como si el aire mismo estuviera pesado, lleno de secretos que no podían ser desvelados sin consecuencias. Sin embargo, Daniel no sintió miedo. Solo sintió una necesidad urgente de descubrir qué había dentro de esa caja. Al acercarse a ella, notó que no estaba completamente cerrada. Al abrirla, encontró varias cartas envejecidas, sus papeles amarillentos y las esquinas rasgadas. Tomás se acercó lentamente, con cierto recelo, mirando las cartas en la mano de Daniel. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz un susurro. Daniel no respondió de inmediato.
Al principio, simplemente observó las cartas, como si cada palabra escrita en ellas tuviera el poder de revelarle algo mucho más grande que él mismo. Decidió abrir la primera carta, y lo que encontró lo dejó sin palabras. La carta estaba dirigida a una Isabela, el nombre que resonaba en su mente desde que la niña apareció ante él. La caligrafía era antigua, fluida, pero con un toque de desesperación en las palabras. A medida que leía, el aire en la habitación parecía volverse más pesado. La carta hablaba de una niña que había desaparecido sin dejar rastro y de los terribles eventos que ocurrieron alrededor de su desaparición. Las palabras de la carta detallaban el dolor de los padres de Isabela, su desesperación por encontrarla y los extraños sucesos que ocurrieron en la mansión después de su desaparición. Según la carta, la niña fue vista por última vez en esa misma habitación. Al parecer, los rumores decían que alguien había oído su risa cerca de la cuna poco antes de que la familia fuera obligada a abandonar la casa. Con cada palabra que leía, la incomodidad en el pecho de Daniel aumentaba. Las historias que había oído sobre esta mansión empezaban a tomar forma. Pero, ¿cómo era posible que esa niña que había visto antes, esa misma que le había advertido que no entrara en la habitación, estuviera relacionada con lo que estaba leyendo? Tomás, que estaba observando en silencio, dio un paso atrás, su rostro sombrío. «Esto no es bueno, Daniel. Mejor salgamos de aquí». Daniel, sin embargo, no podía apartarse. La conexión entre las cartas y la niña que había visto antes lo mantenía atado a la habitación. Tenía que entender qué había sucedido aquí, aunque algo le decía que, a medida que profundizaba más, las respuestas serían más perturbadoras de lo que jamás imaginó. Cuando terminó de leer la última carta, quedó en silencio, mirando las palabras con incredulidad. ¿Qué tipo de secreto se escondía en esa mansión? ¿Y por qué ahora, después de tantos años, parecía que alguien quería que él lo descubriera? Con las cartas en las manos, Daniel miró alrededor de la habitación, como si de repente todo el lugar hubiera cobrado vida. No estaba solo. Algo o alguien lo observaba, esperando. Y aunque su escepticismo aún trataba de mantener el control, no podía negar que algo extraño estaba sucediendo aquí. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, un fuerte ruido proveniente del techo lo hizo saltar. Un crujido seguido de un sonido sordo como si algo estuviera cediendo. Daniel miró hacia arriba, viendo con horror cómo las vigas del techo comenzaban a agrietarse. El polvo caía a su alrededor como una lluvia fina, y una sensación de peligro inminente llenó la habitación. «¡Sal de ahí ahora!», gritó Tomás, empujando a Daniel hacia la salida. Pero Daniel no se movió, aún atrapado por la revelación que acababa de hacer. En su mente, todo comenzó a encajar, pero no había tiempo para pensar más. El techo crujió una vez más, y con un rugido ensordecedor, una parte de la estructura comenzó a desplomarse, cubriendo la cuna con escombros. Daniel apenas logró dar un paso atrás, antes de que todo se desmoronara a su alrededor. La habitación, que antes parecía ser una curiosidad inofensiva, ahora era un lugar mortal. La caja con las cartas fue sepultada bajo los escombros, y Daniel, con el corazón acelerado, apenas alcanzó a escapar por la puerta antes de que la destrucción fuera total. De pie en el pasillo, respirando con dificultad, Daniel miró hacia la habitación que acababa de abandonar. ¿Qué había estado a punto de suceder allí? ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera escuchado el grito de Tomás? Su mente giraba en torno a las preguntas sin respuesta, mientras el eco del desastre resonaba en las paredes de la mansión. Pero había algo más, una sensación, una presión en el aire, como si la casa le estuviera diciendo que aún no había terminado con él. Daniel se encontraba en el umbral de la habitación, que casi lo había consumido. A pesar de la angustia que sentía por la cercanía del peligro, algo dentro de él, una mezcla de incredulidad y determinación, lo mantenía firme. El polvo que aún flotaba en el aire parecía funcionar como un velo entre el pasado y el presente, casi como si la mansión lo estuviera observando, esperando su próximo movimiento. El rugido del techo cayendo detrás de él parecía haber sellado de alguna manera su destino. Sin embargo, su escepticismo seguía siendo una barrera difícil de derribar. La lógica que le había permitido conquistar el mundo empresarial y mantener su control sobre los negocios no podía ceder ante algo tan intangible como lo que estaba viviendo. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender lo que estaba ocurriendo en esta mansión, porque de alguna manera todo estaba conectado. ¿Por qué la niña lo había advertido?
¿Por qué las cartas se habían dirigido a alguien con su mismo nombre, la misma angustia, la misma desaparición? Eso estuvo cerca, murmuró Tomás, aún en estado de shock. La ansiedad en su rostro era evidente, pero sus ojos no podían apartarse de los escombros de la habitación, como si temiera que algo más pudiera suceder. Él no estaba dispuesto a entrar nuevamente en la habitación, pero Daniel no compartía esa misma resistencia. Mientras Tomás se alejaba, murmurando algo sobre llamar a los bomberos, Daniel se acercó nuevamente al lugar, sin pensarlo mucho. Algo lo impulsaba a regresar. La mansión parecía atraparlo con una fuerza invisible, como si estuviera siendo llamado por algo más allá de lo evidente. La caja con las cartas había desaparecido bajo el colapso, pero Daniel no podía permitir que su búsqueda se detuviera allí. Necesitaba entender qué conexión había entre las cartas y la niña que lo había visto. Tomás, que ya había dado unos pasos hacia la salida, se giró con cara de incredulidad al ver que Daniel no lo seguía. «Estás loco si piensas volver a entrar ahí», gritó, con los ojos desorbitados. «¿No ves lo que acaba de pasar? Esa habitación está maldita, lo sabes». Daniel no le prestó atención. Ya había tomado su decisión. Volvería a entrar, costara lo que costara. Esta vez, sin embargo, no iría solo. Tomás lo había advertido, y aunque no creyera en supersticiones, el cerrajero había mostrado una sabiduría cruda que no podía ignorar. Necesitaba explorar más, y no había nadie más en quien pudiera confiar. Con su decisión tomada, Daniel comenzó a caminar hacia la puerta principal, pero su mente estaba en otra parte. Los recuerdos de la niña aparecieron una vez más, y su rostro, enigmático y triste, lo atormentaba. ¿Por qué ella le había hablado? ¿Y por qué su historia estaba tan entrelazada con la de la mansión? Algo le decía que si no desentrañaba ese misterio, nunca podría escapar de los oscuros hilos que lo ataban. Tomás, finalmente dándose cuenta de la firmeza de Daniel, suspiró pesadamente. «No sé qué demonios estás buscando, Daniel, pero te juro que lo que sea que se esconde en esa casa no lo va a dejar ir tan fácilmente», admitió, dejando escapar un suspiro pesado mientras cruzaba los brazos. Daniel lo miró fijamente, pero no dijo nada. Sabía lo que tenía que hacer. «¿Me acompañas o no?», dijo con una voz más suave, pero aún cargada de determinación. Tomás vaciló por un momento, pero al ver la mirada firme de Daniel, entendió que no había forma de detenerlo. Algo en la postura del hombre le decía que si no lo ayudaba, las consecuencias serían más graves de lo que él mismo quería enfrentar. Tomás resopló, luego asintió con la cabeza. «Dame una linterna», dijo caminando hacia la mesa donde había dejado sus herramientas. Daniel sacó una linterna de su mochila y se la entregó. Sin más palabras, ambos se dirigieron hacia el umbral de la habitación. A pesar de que la mansión había sido sacudida por el colapso del techo, un frío extraño seguía emanando de la casa, como si los propios muros estuvieran llenos de secretos y lamentos. La puerta se cerró detrás de ellos con un retumbante golpe que resonó en todo el pasillo. El aire en la habitación era pesado, impregnado de polvo y el hedor a humedad, como si estuviera atrapado en un ciclo eterno de abandono. El lugar parecía haber estado detenido en el tiempo. Sin embargo, el peligro del colapso seguía acechando. Las vigas caídas, la caja desbordada con las cartas que ahora formaban una pila caótica entre los escombros, eran solo el inicio. Mientras Daniel y Tomás caminaban entre los restos, una sensación extraña se apoderó de Daniel. El aire vibraba, como si algo estuviera en movimiento, algo que no podían ver, pero que sin duda los rodeaba. «Mira», dijo Tomás, apuntando con la linterna a una esquina oscura de la habitación. El corazón de Daniel dio un vuelco. Allí, en la penumbra, una figura se perfilaba, parcialmente oculta entre las sombras de la habitación. Al principio, Daniel pensó que era solo un juego de luces y sombras, pero entonces, la figura comenzó a moverse y una pequeña risa resonó en la habitación. Una risa que heló la sangre de Daniel. «No puede ser», susurró, sin poder apartar la vista de la figura que lentamente emergía de la oscuridad. Era la niña. Isabela estaba allí, al fondo de la habitación, como si nunca se hubiera ido. Su figura pálida brillaba débilmente a la luz de la linterna, y sus ojos azules brillaban con una tristeza insondable. Estaba inmóvil, observando a Daniel con esa misma expresión en su rostro que él había visto antes, justo antes del colapso. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Daniel, con voz temblorosa. La niña no respondió. En lugar de eso, su cuerpo comenzó a desvanecerse lentamente en el aire.
como si no perteneciera a este mundo. Los ojos de Daniel se agrandaron al ver cómo su figura parecía disolverse, pero justo cuando pensaba que iba a desaparecer por completo, ella habló, con una voz suave y distante. «No puedes huir de la verdad, Daniel. La mansión te necesita». Tomás, que había estado parado junto a él, comenzó a retroceder lentamente, como si hubiera sido testigo de algo que no comprendía. Daniel, por otro lado, se quedó paralizado. La niña desapareció en el aire, dejando un silencio inquietante a su paso. La atmósfera en la habitación parecía haberse vuelto aún más densa, como si la mansión misma estuviera respirando junto a ellos, anticipando lo que estaba por venir. Daniel respiró hondo, pero la sensación de que todo lo que había conocido hasta ahora se estaba desmoronando lo dejó sin aliento. No entendía, no podía entender lo que estaba sucediendo, pero sentía que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande que cualquier explicación lógica que pudiera darle. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de ocurrir, Tomás lo tomó por el brazo. «Vamos, Daniel, salgamos de aquí ahora», dijo, con una urgencia en la voz que nunca había mostrado antes. Pero Daniel no se movió. Estaba atrapado en un dilema que iba más allá de la lógica. Lo que acababa de experimentar no podía explicarse, y sin embargo, sentía que el destino, de alguna manera, lo había llevado hasta este punto. «No puedo irme todavía», respondió finalmente, su voz profunda y resonante, aunque algo quebrada. Tenía que entender, aunque no supiera qué significaba todo eso. Tomás lo miró con una mezcla de desesperación y miedo, pero no dijo nada más. Sabía que no había forma de cambiar la decisión de Daniel. Sin embargo, algo en sus ojos reflejaba el temor que ambos compartían. Algo más grande que ellos estaba en juego, y tal vez, solo tal vez, no estaban preparados para enfrentarlo. La atmósfera en la mansión parecía haberse vuelto aún más densa después del encuentro con la niña. Daniel, atrapado en una maraña de emociones que no podía comprender, se encontraba de pie en la habitación, rodeado de escombros y polvo, mientras Tomás esperaba nervioso cerca de la puerta, mirando constantemente hacia la oscuridad del pasillo, como si algo invisible los acechara. El frío, que hasta ese momento había sido apenas una incomodidad, ahora parecía un peso tangible sobre sus hombros. Daniel intentó concentrarse, pero la imagen de Isabela y sus palabras seguían resonando en su mente, como un eco imposible de silenciar. «La mansión te necesita». Algo más grande que ellos estaba ocurriendo aquí, y él no podía apartarse. «Esto no tiene sentido», murmuró Daniel para sí mismo, tratando de juntar las piezas del rompecabezas. Lo que acababa de ver, lo que acababa de experimentar, no podía ser ignorado. Sabía que la historia de la mansión, la niña y las cartas que había encontrado estaban entrelazadas de una manera que no podía comprender aún, pero que, de alguna manera, debía descifrar. Tomás, incapaz de quedarse callado, rompió el silencio. «¿Te das cuenta de lo que está pasando, Daniel? Es como si todo esto no fuera natural, o como si alguien hubiera querido que todo sucediera así. No puedes negar que algo raro está ocurriendo aquí». Daniel no contestó. Tomás tenía razón, pero las palabras no podían capturar la sensación de desesperación y curiosidad que lo invadían. Sabía que no podía detenerse. Si lo hiciera, las respuestas escaparían y las sombras seguirían atrapando la mansión. Había algo más que debía descubrir. Finalmente, decidió que lo mejor sería continuar explorando. La niña ya se había ido, pero su advertencia persistía en el aire, como un susurro lejano. Después de unos segundos de indecisión, Daniel se giró hacia los escombros que quedaban en la habitación y se agachó a buscar las cartas que habían quedado esparcidas por el suelo. «Vamos, Daniel, no hagas esto. Hay algo en este lugar que no te dejará ir», insistió Tomás, aunque con un tono de voz que era más una súplica que una advertencia. Pero Daniel, con los ojos fijos en el suelo cubierto de polvo, no le prestó atención. Tenía que hacerlo. Tenía que encontrar lo que la mansión le estaba pidiendo. Entre los restos de la caja que había caído, Daniel encontró varias cartas, algunas aún intactas, otras rasgadas por el colapso del techo. Con rapidez, comenzó a examinar los papeles. Los trazos en las cartas eran de un tono amarillento, como si el tiempo hubiera dejado su huella en cada palabra. La tinta se había desvanecido en algunos lugares, pero aún se alcanzaban a distinguir las letras que, de alguna manera, parecían dirigirse directamente a él. A medida que las cartas iban revelando su contenido,
Una sensación extraña de déjà vu lo envolvió. Los nombres, los lugares, las circunstancias descritas, todo parecía tener una conexión inexplicable con su propia vida. ¿Cómo era posible que algo tan distante en el tiempo tuviera un vínculo tan cercano con él? Tomás se acercó, observando en silencio, aunque la ansiedad era palpable en su rostro. No parecía poder quedarse quieto, pero tampoco quería dejar a Daniel solo en esta búsqueda, aunque sabía que algo estaba ocurriendo que superaba su comprensión. Finalmente, Daniel encontró una carta que, aunque dañada, conservaba la mayor parte de su contenido. Al leerla, su rostro palideció. La carta estaba escrita por alguien llamado Eugenia Montemayor, aparentemente una mujer vinculada a la mansión hacía más de 100 años. En ella, Eugenia hablaba sobre la desaparición de su hija, Isabela Montemayor, la misma niña que Daniel había visto en la mansión. La carta decía: «Mi amada Isabela ha desaparecido sin dejar rastro. La casa ha comenzado a cambiar, como si la propia mansión estuviera llorando por su partida. Los susurros en la oscuridad se han vuelto más intensos, y la gente del pueblo dice que mi hija está atrapada entre este mundo y el siguiente. No sé cómo detener esto. Ya no sé si mi hija está viva o muerta. He buscado respuestas, pero cada camino me lleva de vuelta a la mansión. No puedo escapar del eco de su presencia. La casa está llena de secretos, y yo temo lo que pueda encontrar si continúo buscando». A medida que Daniel leía, una creciente sensación de terror lo invadió. Eugenia Montemayor mencionaba algo que lo dejó helado: los susurros en la oscuridad. Un detalle que resonaba con las extrañas sensaciones que había experimentado en la mansión desde que llegó. El frío, la presión, el sentimiento de estar siendo observado. Todo encajaba en lo que había escrito Eugenia. La historia de la niña que lo había advertido y la mansión que parecía tener vida propia comenzaba a tomar forma. «¿Has leído esto?», preguntó Tomás, apenas creyendo lo que estaba viendo. «Sí», dijo Daniel, su voz temblorosa. «La niña, Isabela, su madre, Eugenia, todo parece estar conectado». Tomás frunció el ceño, mirando a su alrededor. La mansión, que antes había sido solo una propiedad antigua, ahora parecía tener una oscuridad palpable, una presencia siniestra que lo rodeaba, como si algo más estuviera observando, esperando. «Esto no está bien, Daniel. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás abriendo puertas que no puedes cerrar». Pero Daniel, aunque tembloroso, no podía dejar de leer. Había algo en las cartas que le decía que debía continuar, que no podía retroceder. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. A medida que exploraba más cartas, Daniel encontró detalles aún más perturbadores sobre la familia Montemayor. Aparentemente, la desaparición de Isabela había sido el principio de una serie de eventos extraños que involucraron a la mansión. La historia hablaba de rituales oscuros y presencias malignas que habitaron la casa mucho tiempo antes de que Daniel llegara. Cada carta parecía estar llena de miedo, desesperación y la sensación de que algo oscuro se estaba gestando, algo que nadie en el pueblo osaba nombrar. Eugenia había intentado exorcizar la mansión, pero todos sus esfuerzos habían sido en vano. La hija de Eugenia desapareció un día sin dejar rastro, y desde entonces la mansión se había vuelto más peligrosa, más inquietante. Algo maligno había despertado. Daniel levantó la vista de las cartas, miró a Tomás y se dio cuenta de que había algo más. La mansión no era solo una casa antigua, sino una prisión, un lugar donde las almas atrapadas nunca podrían escapar. Y tal vez, solo tal vez, Isabela estaba intentando liberar esas almas, una por una. Tomás dio un paso hacia atrás, mirando las cartas con una expresión de creciente desesperación. «¿Lo que estás diciendo, crees que esa niña está tratando de liberarnos?», preguntó Tomás, su voz llena de incredulidad. Daniel asintió lentamente, aunque su mente estaba plagada de dudas. Había algo más en esa mansión, algo que no podía explicar. Si Isabela quería ayudar, si estaba tratando de salvarlo, ¿por qué lo había advertido de la habitación? ¿Y por qué lo había dejado tan claro en las cartas? El miedo de Tomás creció mientras la oscuridad de la mansión parecía rodearlos. A medida que el silencio caía sobre la habitación, Daniel sabía que algo más se estaba cociendo en las sombras, algo que no podían ver, pero que sin duda los observaba. La sensación de opresión se intensificó mientras Daniel observaba las cartas, como si algo invisible estuviera observándolo a través de las paredes de la mansión. Las sombras parecían alargarse, trepando por las esquinas de la habitación,
y el aire, antes denso por el polvo, ahora se sentía frío, penetrante, como si la casa misma estuviera respirando. Tomás, visiblemente agitado, dio unos pasos hacia la puerta, como si la salida de esa habitación fuera su único pensamiento. Sabía que algo siniestro se estaba gestando, pero no estaba dispuesto a enfrentar lo que se estaba desvelando ante ellos. Aún así, algo en la mirada de Daniel lo detenía. No podía irse. Estaba atrapado en esta historia, al igual que su amigo. ¿Sabes lo que esto significa, Daniel?, dijo Tomás con voz baja, casi temblorosa. No estamos hablando de algo que puedas entender o controlar. Estás abriendo puertas, y las puertas que estamos abriendo no son solo de esta casa. Hay algo más aquí, algo mucho más antiguo. Daniel no respondió. Sabía que lo que decía Tomás era cierto. Había comenzado a sospechar que la mansión no solo albergaba las memorias de los Montemayor, sino algo mucho más profundo y antiguo. Algo que estaba dispuesto a mostrarles a cualquier costo. Algo que había estado esperando, observando, en silencio, durante generaciones. Con las cartas aún en sus manos, Daniel se acercó a la ventana. Afuera, el paisaje estaba envuelto en una neblina espesa que nunca desaparecía completamente, como si la naturaleza misma estuviera atrapada dentro de ese extraño ciclo. Al mirar hacia el pueblo distante, no pudo evitar la sensación de que sus propios ojos lo estaban engañando, como si las sombras de la mansión estuvieran proyectándose más allá de sus muros, tocando la vida cotidiana de las personas, alterándola sin que ellas lo supieran. Este lugar tiene una historia que no está escrita en ningún libro. No es solo una mansión vieja, Tomás. Es como si fuera un ancla, un punto de convergencia de todo lo que sucedió aquí. El miedo de Eugenia, la desaparición de Isabela. Todo esto no es coincidencia, dijo Daniel en voz baja, como si estuviera hablando consigo mismo más que con su amigo. Tomás se acercó lentamente a la ventana, mirando hacia el mismo paisaje turbio. Era evidente que el pueblo estaba demasiado tranquilo para lo que sabían que ocurría en la mansión. Sin embargo, el sentimiento de calma era inquietante, como si las personas vivieran con la sombra de lo desconocido a su alrededor sin ser conscientes de ello. ¿Y si no es solo esta mansión?, preguntó Tomás, mirando a Daniel con creciente desconfianza. ¿Y si todo el pueblo está atrapado de alguna manera? Daniel no lo había considerado hasta ese momento. Esa idea le heló la sangre. Tal vez la mansión no era solo un centro de maldad, sino el epicentro de algo mucho más grande. Algo que, si no se detenía, podría esparcirse como una plaga por todo el pueblo. Sin decir palabra, Daniel guardó las cartas y comenzó a caminar por la habitación, tocando las paredes, buscando algo más, algo que pudiera darles la respuesta que necesitaban. El viejo papel de las cartas estaba impregnado de un aroma rancio, y las grietas en las paredes parecían moverse de una manera inquietante, como si la mansión misma estuviera observando cada uno de sus pasos. No podemos seguir ignorando lo que hemos descubierto. Algo está sucediendo aquí, y si no actuamos, no solo seremos nosotros quienes paguemos el precio, dijo Daniel, finalmente mirando a Tomás, su rostro grave y decidido. Vamos a bajar al sótano. Tomás frunció el ceño, claramente incómodo. No sé si esto sea una buena idea, Daniel. Si la mansión tiene este poder, lo que sea que hay en el sótano, probablemente no debería ser tocado. Pero Daniel ya había comenzado a moverse hacia la puerta, con un paso firme. Si dejamos que el miedo nos controle, nunca vamos a saber lo que realmente está pasando aquí. Si hay algo que pueda ayudarnos a entender, lo encontraremos. Ya no hay vuelta atrás. Con una última mirada hacia la oscuridad que se cernía en el pasillo, Tomás lo siguió, sintiendo cómo el miedo lo paralizaba, pero, a la vez, la curiosidad lo empujaba hacia adelante. El camino hacia el sótano era largo. Sus pasos resonaban en las escaleras de madera, que crujían bajo el peso de sus cuerpos. La mansión, aunque imponente, parecía ahora una prisión que los arrastraba cada vez más lejos de la realidad, hacia algo incomprensible, algo que no podían controlar. Mientras descendían, el aire se volvía más frío, la humedad impregnaba el lugar, y un olor metálico se mezclaba con el de la tierra. El sótano estaba casi completamente a oscuras, salvo por una pequeña lámpara a gas que colgaba del techo, iluminando débilmente las paredes cubiertas de moho. Daniel no dudó y avanzó con pasos decididos, mientras Tomás, a su lado, no podía evitar la sensación de que algo los acechaba desde las sombras. Al llegar al centro del sótano, Daniel observó con atención.
La piedra fría de las paredes reflejaba las débiles llamas de la lámpara, y algo en el ambiente parecía distorsionado. Un crujido extraño resonó desde una de las paredes del fondo, algo que hizo que el corazón de ambos latiera con más fuerza. No sabían si era el sonido de la mansión moviéndose, o si algo más, algo mucho más siniestro, se estaba despertando. ¿Escuchaste eso?, preguntó Tomás, mirando hacia la oscuridad en el fondo. Daniel no respondió. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Se acercó a una pared en particular, una que estaba cubierto de antiguos símbolos y marcas, como si fueran grabados por las manos de alguien que quería dejar una advertencia. De inmediato, una sensación de terror lo invadió, como si esos símbolos tuvieran vida propia, como si estuvieran conectados con algo mucho más grande que todo lo que había experimentado hasta ahora. Con un suspiro, Daniel tocó una de las marcas, una runa que se sentía extrañamente caliente al tacto, como si estuviera vibrando con energía. Al hacerlo, un temblor recorrió el suelo, y una parte de la pared comenzó a ceder lentamente, revelando una pequeña cámara oculta. El aire se tornó aún más frío. El silencio era absoluto, excepto por el sonido de su respiración agitada. Tomás dio un paso atrás, aterrorizado. No deberíamos estar aquí, Daniel. Hay algo mal en todo esto. Algo muy mal, exclamó su voz temblorosa, pero Daniel ya había entrado en la cámara. Lo que encontraron dentro fue aún más desconcertante. Había una mesa de piedra en el centro, con algo sobre ella, cubierto por una tela antigua y polvorienta. Al quitarla, se reveló un objeto extraño, un libro, pero no uno común. Era un grimorio, con símbolos que no parecían humanos. Sus páginas estaban cubiertas de tinta roja, y el cuero que lo envolvía tenía un tono extraño, como si hubiera sido hecho con algo que no pertenecía a este mundo. Daniel lo levantó con cautela, sintiendo la extraña energía que emanaba del libro. Sabía que lo que estaba sosteniendo no solo era una reliquia antigua, sino la clave de algo mucho más oscuro. El peso del grimorio en las manos de Daniel era más que físico. Parecía que la propia mansión había hecho un pacto con él, empujándolo a desvelar sus secretos más oscuros. Mientras Tomás se quedaba atrás, a una distancia prudente, la atmósfera en el sótano se volvía cada vez más opresiva. Era como si el aire, cargado de moho y humedad, ahora estuviera impregnado con una fuerza invisible que se concentraba alrededor del libro. ¿Qué vamos a hacer con esto?, preguntó Tomás, su voz temblando mientras miraba el grimorio con desconfianza. No se atrevió a acercarse más, como si el objeto estuviera emanando una energía peligrosa que lo repelía. Daniel no respondió de inmediato. Estaba absorto en los detalles del libro. La tapa, aunque sucia y descolorida por los años, llevaba grabado en relieve un símbolo que le resultaba familiar, pero no podía identificarlo por completo. Era un círculo rodeado de líneas entrelazadas, algo que evocaba la sensación de estar atrapado en una red, en una trampa sin salida, como si el conocimiento contenido en esas páginas no solo hubiera sido sellado por el tiempo, sino también por la propia voluntad de aquellos que lo habían escrito. El libro tenía un poder palpable. A medida que Daniel lo sostenía, una energía sutil pero fuerte comenzó a recorrer sus dedos. Era como si las palabras en sus páginas estuvieran susurrando a su mente, guiándola, llamándola a desvelar lo que se encontraba allí. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. No quería abrirlo, pero no podía evitarlo. Algo dentro de él le decía que ese libro, esa reliquia antigua, tenía la respuesta que había estado buscando. Con un esfuerzo, Daniel comenzó a pasar las primeras páginas. Las letras eran extrañas, irreconocibles para cualquier idioma que conociera, pero al mismo tiempo, las palabras parecían saltar de la página, iluminando la oscuridad del sótano con una luz propia. No necesitaba traducirlas. Las palabras le llegaban directamente a la mente, como si el libro fuera capaz de comunicarse con él sin mediación de ningún lenguaje humano. Mientras leía, las imágenes en su mente se volvieron cada vez más vívidas. Un antiguo ritual, sacrificios de sangre, seres de otro mundo que viajaban entre dimensiones, y una mujer que se repetía una y otra vez en las páginas del libro. Su rostro difuso, pero su presencia dominante. Daniel sentía que la conocía, que había estado en su vida de alguna manera, aunque no lograba recordar cómo. Un nombre comenzó a formarse en su mente, un nombre que parecía resonar con el eco de su propio destino: Eugenia Montemayor. El corazón de Daniel dio un vuelco. Recordó entonces a la mujer de la carta que había encontrado en el estudio de la mansión
Aquella carta que parecía ser una advertencia. Eugenia, la misma mujer que había sido la última en habitar la mansión antes de su misteriosa desaparición. Tomás observaba todo desde el umbral del sótano, sin atreverse a acercarse más. Podía ver en el rostro de Daniel algo que lo inquietaba, algo que había cambiado en él desde que había tocado el libro. Un brillo extraño en sus ojos, como si hubiera tocado algo prohibido, algo que no debía ser desvelado. «Daniel, esto no está bien. No sabes lo que estás haciendo», dijo Tomás, su voz más alta ahora, desesperada por romper la concentración de su amigo. Pero Daniel no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el libro, en las palabras que se deslizaban por las páginas, casi como si las estuviera viviendo. Podía ver a Eugenia, su rostro distorsionado por la angustia y el sufrimiento. Podía sentir su desesperación, su miedo, pero también podía ver algo más, una figura detrás de ella, un hombre que parecía estar observando todo desde las sombras, una sombra alargada que se movía con una rapidez sobrenatural. Una risa suave, casi imperceptible, comenzó a llenar la habitación, como si algo estuviera celebrando su descubrimiento. Daniel levantó la vista del libro y miró a su alrededor, buscando la fuente de ese sonido, pero no vio nada. La risa se desvaneció en el aire, pero la sensación de que algo estaba observándolos, que algo estaba acechando en las sombras, permaneció. De repente, la lámpara de gas en el techo comenzó a parpadear. La luz vacilaba, proyectando sombras distorsionadas en las paredes del sótano. Unos golpes sordos comenzaron a resonar desde el fondo, como si algo estuviera tratando de salir de las entrañas de la mansión, algo que había estado dormido durante siglos. Tomás dio un paso atrás, claramente aterrorizado. «Daniel, tenemos que salir de aquí. Este lugar no es seguro. No sabes lo que estás desenterrando». Pero Daniel, con la mente consumida por las imágenes que veía en el libro, no lo escuchaba. La presencia de Eugenia lo envolvía, y todo lo demás parecía desvanecerse en su mente. Lo único que importaba era entender lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido en ese lugar. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo detenerse. Un nombre en las páginas del libro, una firma, escrita con una tinta roja que parecía haber sido impregnada en la piel misma de la persona que la había dejado allí. El nombre era Isabela. El golpe fue directo al corazón de Daniel. La misma niña que había aparecido en la mansión, la niña que lo había seguido desde el momento en que llegó. Isabela no era solo una figura del pasado, ella estaba conectada con todo, con Eugenia, con los rituales, con la oscuridad que acechaba en los muros de la mansión. Sin saber cómo, Daniel cerró el libro con un brusco golpe. El sonido resonó en las paredes del sótano, pero ni él ni Tomás se atrevieron a hacer un solo movimiento. El miedo los había atrapado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Tomás con la voz baja, pero llena de desesperación. Su rostro estaba pálido, como si todo lo que había visto hasta ahora hubiera borrado la seguridad que alguna vez tuvo. Daniel permaneció en silencio. Las palabras de Tomás resonaban en su mente, pero él no podía encontrar una respuesta. Sabía que no podían simplemente abandonar la mansión, no ahora. La conexión con Isabela, con Eugenia, era más profunda de lo que jamás imaginó. No se trataba solo de un misterio, sino de algo mucho más grande, algo que no podía dejar atrás. La mansión había comenzado a cambiar. Cada rincón, cada sombra, cada crujido en las paredes le recordaba que estaban siendo observados, que las fuerzas que habitaban en ella ya no podían ser ignoradas. Daniel sabía que debía tomar una decisión, y esa decisión cambiaría no solo su vida, sino también la de Tomás y de todos los que alguna vez estuvieron conectados con la mansión. «No hay vuelta atrás», murmuró Daniel, sin quitar los ojos del grimorio cerrado en sus manos. Daniel había pasado toda su vida negando lo sobrenatural. Había sido educado en la lógica dura, en los números, en la toma de decisiones prácticas y racionales. Su padre, Eduardo Montenegro, un hombre de éxito en los negocios, le había enseñado desde pequeño a no ceder ante lo irracional. «Las supersticiones son para los débiles», le había dicho muchas veces. «Nada más allá de lo que puedes ver, tocar o medir existe». Sin embargo, después de todo lo que había experimentado en los últimos días en la mansión, esas palabras ya no significaban nada. La frialdad de la lógica se había desmoronado ante las pruebas irrefutables de lo que estaba sucediendo. Y lo peor de todo
era que no podía ignorar la creciente sensación de que, de alguna manera, él mismo estaba siendo arrastrado hacia algo mucho más grande que él, algo que no podía controlar ni comprender completamente. Tomás se había quedado atrás, en la mansión, renuente a dar un paso más hacia lo que él llamaba el abismo. El cerrajero había tenido suficiente. El miedo se había apoderado de él, y su instinto de supervivencia lo había hecho retroceder. No podía arriesgarse a perder su vida por una casa que ya había demostrado ser peligrosa. Mientras tanto, Daniel estaba solo, enfrentándose a la realidad de lo que había descubierto. Lo primero que hizo al llegar al pueblo fue buscar a Marina del Castillo, la anciana que había sido la única dispuesta a hablar sobre la historia de la mansión. La historia de la niña que había desaparecido y de los oscuros secretos que se habían ocultado durante generaciones. Marina había sido clara. Si Daniel quería entender lo que estaba pasando, debía saber más sobre Eugenia Montemayor, la mujer que había desaparecido en circunstancias misteriosas. Aquel día, Daniel no solo iba a encontrar respuestas, también iba a hacer algo que nunca habría imaginado. Estaba dispuesto a dejar atrás su escepticismo y adentrarse en el abismo de lo desconocido. «Marina», dijo Daniel cuando la encontró, sentada en la mecedora frente a su casa de campo. Su rostro arrugado reflejaba años de sabiduría, pero también de sufrimiento. Había visto cosas, mucho más de lo que su cuerpo envejecido podía soportar. Ella sabía que ese día algo estaba a punto de cambiar. «¿Qué ha pasado, hijo?», preguntó ella, alzando la mirada hacia él con una expresión seria, como si supiera que la conversación que iban a tener no sería trivial. Daniel se sentó frente a ella, respirando hondo antes de hablar. Sus palabras le costaron, porque sentía que, al hablarlas, estaba renunciando a una parte de sí mismo, a la parte que siempre había creído que todo tenía una explicación lógica. «He visto cosas que no puedo explicar». Su voz temblaba, pero al mismo tiempo, había una firmeza que no existía antes. Marina lo miró fijamente, como si ya hubiera esperado esa confesión. «He encontrado un libro en la mansión, un grimorio, lleno de símbolos y secretos. Había una mujer, Eugenia, y una niña llamada Isabela. ¿Quiénes son ellas?». Marina suspiró profundamente, mirando hacia el horizonte con ojos que parecían ver más allá de lo que sus años podían permitir. Por un momento, el silencio llenó el aire, pesado y denso, como si la tierra misma estuviera esperando las palabras de la anciana. «Eugenia Montemayor fue la última en vivir en esa casa», comenzó a relatar Marina, su voz grave y cargada de misterio. Era una mujer hermosa, joven y llena de vida, hasta que empezó a obsesionarse con cosas que no podía comprender. La gente del pueblo decía que había hecho un pacto con fuerzas oscuras, que se había unido a cultos antiguos en busca de poder. Al principio nadie le prestaba mucha atención, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas a su alrededor. Marina hizo una pausa, como si pensara que lo que estaba a punto de decir podría resultar demasiado difícil de asimilar. «Dicen que Eugenia encontró un libro antiguo, un grimorio muy similar al que tú has encontrado. Ella comenzó a experimentar con magia, a invocar espíritus y a hacer rituales en la mansión. La niña, Isabela, era su hija adoptiva, una niña dulce y curiosa, pero que nunca estuvo bien. La gente murmuraba que Isabela no era una niña común. Algunos creían que la niña estaba poseída, que el mal que Eugenia había desatado en la mansión había comenzado a manifestarse a través de ella. Pero lo más extraño fue que, un día, Eugenia desapareció sin dejar rastro, y poco después, la niña también desapareció. Nadie los volvió a ver. Daniel sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Todo lo que había experimentado en la mansión cobraba ahora una nueva dimensión. Isabela, la niña que le había hablado en sueños y que lo había advertido de no entrar en la habitación secreta, no era simplemente una figura del pasado. Ella era parte de la misma historia, parte de un ciclo oscuro y eterno. «¿Y qué ocurrió después de su desaparición?», preguntó Daniel, con la voz llena de ansiedad. La historia de Eugenia lo estaba absorbiendo, y no podía dejar de sentir que su destino estaba ahora entrelazado con el de ella. Después de eso, la mansión fue cerrada. Nadie se atrevió a vivir allí. Los lugareños decían que estaba maldita, que las almas de Eugenia e Isabela aún rondaban entre sus paredes, buscando lo que habían perdido. Con el tiempo, la mansión quedó en ruinas, olvidada por todos hasta que tú llegaste. Daniel tragó saliva, asimilando todo lo que Marina le había contado.
No solo estaba envuelto en una historia de espíritus y maldiciones, sino que él mismo había sido parte de ese ciclo al entrar en la mansión. De alguna manera, había despertado fuerzas que ya estaban dormidas, y las respuestas que buscaba ahora parecían llevarlo a un destino incierto. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, su voz más débil que antes. Se sentía atrapado entre la realidad y lo imposible, como si su vida nunca volviera a ser la misma. Marina lo miró con ojos llenos de una mezcla de compasión y advertencia. Lo que hagas ahora determinará no solo tu destino, sino el de todos los que han estado involucrados en este maldito lugar. La verdad siempre tiene un precio, Daniel. Y el precio que pagarás por desvelar estos secretos podría ser mucho más grande de lo que imaginas. Daniel asintió, comprendiendo que la verdad no solo traía claridad, sino también peligro. Pero había algo en su interior que lo impulsaba a seguir adelante. Algo que le decía que no podía detenerse ahora. Algo que le decía que, si no desvelaba todo, nunca tendría paz. Tengo que seguir adelante. No puedo abandonar esto. Su voz era firme, aunque sabía que lo que estaba diciendo era una sentencia. Ya no había marcha atrás. Marina lo observó en silencio, y por primera vez un atisbo de miedo cruzó su rostro. Algo en ella comprendía que Daniel había cruzado un umbral del que no habría regreso. La mansión de los Montemayor había sido una sombra persistente en la vida de Daniel desde que puso un pie en ella. Ahora, con la revelación de Marina, las sombras parecían seguirlo a cada lugar que visitaba. La presencia de Eugenia e Isabela no solo estaba limitada a las paredes de la mansión, de alguna manera se había filtrado en su propia existencia, como si las almas de esas dos figuras trágicas aún lo observasen, lo juzgasen. Daniel había decidido no regresar a la mansión de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar la magnitud de lo que había descubierto. Sin embargo, la noche lo encontraba inquieto, sin poder dormir, con los recuerdos de los murmullos en las paredes y los ecos de voces que parecían susurrarle desde el abismo. Se levantaba en medio de la noche, contemplando la oscuridad fuera de su ventana, como si buscara respuestas en el vacío. Había algo en el aire, una sensación inexplicable que lo inquietaba más de lo que desearía admitir, como si estuviera siendo observado, incluso cuando no había nadie cerca. Tomás le había advertido sobre la mansión, pero el cerrajero había sido claro. No podía hacer nada más por él. La decisión de enfrentarse a lo que fuera que se escondía allí recaía solo sobre Daniel. La mañana siguiente, después de una noche de insomnio, Daniel se levantó decidido. Debía regresar a la mansión, debía enfrentarse a sus miedos. Había algo más que debía descubrir, algo que estaba más allá de las leyendas que le contaba Marina. Si la historia de Eugenia e Isabela era cierta, él debía entender completamente lo que había sucedido en ese lugar y por qué él, de todos los hombres, se veía arrastrado a este destino. Tomás, como era de esperar, no estaba dispuesto a acompañarlo. Al enterarse de la decisión de Daniel, había dejado claro que no pensaba volver a entrar en la mansión. Lo que está ahí adentro no es para nosotros, le había dicho, su voz temblando de miedo. Pero Daniel no podía darle la espalda a algo que había comenzado a consumirlo por completo. Con la determinación marcando su rostro, Daniel tomó el coche y se dirigió a la mansión. El sol estaba alto en el cielo, pero el aire parecía denso, como si el propio paisaje estuviera cargado con los secretos de lo que había ocurrido allí. Al llegar, no encontró nada que indicara que las cosas hubieran cambiado. La mansión seguía en pie, imponente, pero desgastada, como una cicatriz del pasado. Las ventanas rotas y las puertas desvencijadas daban la impresión de que todo estaba en ruinas, pero también había algo en ese deterioro que lo llamaba, como si el lugar esperara ser restaurado o descubierto. Al entrar, el aire era frío, incluso helado, a pesar de la calidez del día exterior. La mansión parecía más viva de lo que recordaba, como si los muros se agitaran con la respiración de los muertos. Daniel caminó por los pasillos, con los ecos de sus propios pasos resonando en el silencio. Nada parecía haber cambiado, pero su intuición le decía que las paredes guardaban secretos mucho más profundos. El día anterior, él había encontrado un libro extraño, cubierto de polvo, oculto en un compartimento secreto dentro de la biblioteca. El grimorio que había revelado la historia de Eugenia había sido el catalizador de todo. Ahora, en ese mismo lugar, Daniel sentía que ese libro estaba esperando ser abierto una vez más. Sabía que debía hacerlo, pero una parte de él temía lo que descubriría.
Al acercarse al escritorio de la biblioteca, la luz del sol se coló por las ventanas rotas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. El grimorio, como un objeto que desafiaba el paso del tiempo, permanecía en el mismo lugar donde lo había dejado. Daniel lo abrió con manos temblorosas, consciente de que el conocimiento que estaba por obtener podría cambiar todo lo que pensaba sobre la realidad. Las páginas del libro estaban escritas en una caligrafía antigua, un lenguaje que no reconoció de inmediato. Algunas de las palabras parecían familiares, pero otras eran completamente desconocidas. Mientras pasaba las páginas, una sensación de vértigo lo invadió. Había algo hipnótico en las palabras, como si el libro mismo tuviera poder sobre su mente. Fue entonces cuando vio un dibujo que le hizo detenerse. Era una representación de una mujer, Eugenia Montemayor, con una expresión angustiada en su rostro, rodeada de sombras. A su lado, había una figura más pequeña, una niña con los ojos vacíos, mirando directamente a quien contemplaba la imagen. La niña tenía una extraña luz en sus ojos, como si estuviera viendo algo más allá de la realidad. Daniel no podía apartar la vista de la imagen. Era como si el dibujo lo estuviera mirando, lo estuviera llamando. Decidió seguir leyendo, y fue entonces cuando encontró una descripción de un ritual, un rito oscuro que Eugenia había realizado para tratar de traer de vuelta a su hija después de su desaparición. El ritual involucraba invocar a entidades de otras dimensiones, utilizando símbolos arcanos y sangre como medio para abrir puertas entre los mundos. A medida que Daniel leía, algo extraño comenzó a suceder. Un frío se apoderó de la habitación y las sombras en las paredes parecieron moverse, retorcerse. Sintió como si una presencia lo rodeara, como si las figuras de Eugenia e Isabela lo estuvieran observando desde el otro lado. El aire se hizo más denso, más pesado, y su respiración se volvió más difícil. Los murmullos que había escuchado antes, aquella voz que lo había llamado en sus sueños, comenzaron a llenar el aire. Daniel, la voz era suave al principio, casi un susurro, pero creció en intensidad hasta que se hizo un eco profundo en sus oídos. Daniel intentó levantarse, pero sus piernas parecían haberse vuelto de piedra. Estaba atrapado, no podía moverse, no podía escapar de la sensación de que algo lo estaba envolviendo, lo estaba absorbiendo. La figura de Isabela apareció en su mente, sus ojos vacíos mirando fijamente a los suyos. La niña parecía tener poder sobre él, como si pudiera ver sus pensamientos, como si pudiera controlar su destino. Lo que hiciste ya no tiene vuelta atrás. La voz sonó más fuerte, más clara, y Daniel pudo sentir la presión en su pecho. Era como si la mansión misma estuviera reclamando su alma. Desesperado, intentó cerrar el libro, pero no pudo. Algo lo mantenía atrapado en sus páginas, en los secretos que se habían desvelado ante él. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y Daniel no podía dejar de mirar la imagen de Eugenia. Había algo en esos ojos, en esa mirada angustiada, que lo conmovía profundamente, algo que lo hacía sentir que él, de alguna manera, compartía su destino. De repente, la mansión pareció temblar, el suelo vibró bajo sus pies, y una sombra oscura cruzó por el pasillo. Un grito lejano se escuchó, un sonido desgarrador que provenía de lo más profundo de la casa. Era el grito de Isabela. La mansión parecía respirar. Los muros temblaban como si estuvieran vivos, como si las almas atrapadas allí estuvieran despertando. Daniel, con el libro en sus manos, sentía que la historia que había estado desentrañando ya no era solo una cuestión de hechos pasados, sino de fuerzas que no comprendía completamente. La sombra oscura que cruzó el pasillo parecía moverse con voluntad propia, como si tuviera conciencia. Daniel no pudo evitar mirar hacia la fuente de la oscuridad, un vórtice que lo llamaba, una puerta hacia lo desconocido que se había abierto ante él. Su mente ya no podía seguir el hilo de la lógica. La realidad y la fantasía se entrelazaban en una danza peligrosa. De repente, Isabela apareció frente a él, como una visión aterradora, su rostro pálido iluminado solo por la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas rotas. Sus ojos, vacíos pero llenos de un poder inexplicable, miraban fijamente a Daniel. La niña habló, su voz más profunda que nunca, resonando en su mente. Has hecho lo que no debías hacer. Ahora, lo que buscas ya no puede ser deshecho. Los muertos no descansan aquí, Daniel. Ellos son parte de esta mansión, igual que tú. Daniel, con el corazón acelerado, intentó retroceder, pero sus piernas se movían con dificultad.
El frío lo rodeaba, y una sensación de impotencia lo invadió. Quería salir, pero algo dentro de él sabía que no podía huir de la verdad. Ya no podía deshacer lo que había desenterrado, ni las decisiones que lo habían llevado a ese momento. De repente, Eugenia apareció, pero no como un ser humano. Su figura era etérea, como un espíritu atrapado entre dos mundos, su rostro distorsionado por la angustia y el dolor. Ella extendió la mano hacia él, como si tratara de alcanzarlo desde el otro lado. Tú has desvelado lo que debía quedarse oculto, Daniel. Pero aún puedes salvarte si eliges hacerlo, dijo Eugenia, su voz un eco de desesperación. Un temblor recorrió el suelo, y Daniel sintió que el peso de la mansión, de todos sus secretos, lo aplastaba. Sabía que debía tomar una decisión, que aquello no era solo una cuestión de enfrentarse a lo desconocido, sino de salvar su alma de lo que había liberado al desenterrar esos antiguos rituales. Pero, ¿cómo enfrentarse a lo que ya no pertenecía a este mundo? Con un último esfuerzo, Daniel se liberó de la influencia de la mansión, cerró el libro con fuerza y comenzó a caminar hacia la salida. A cada paso, las sombras parecían ceder, pero los ecos de las voces aún retumbaban en su mente. Al cruzar la puerta principal, algo dentro de él sabía que no podría escapar completamente de lo que había vivido. La mansión, aunque a la vista parecía vacía, nunca lo dejaría realmente ir. El pasado se había entrelazado con su destino, y las almas de Eugenia e Isabela seguirían buscándolo, siempre, como una condena invisible. Daniel salió de la mansión, pero una parte de él quedó atrás, atrapada entre las sombras y los secretos del lugar. ¿Realmente pudo escapar de lo que había desatado? ¿O la mansión ya tenía control sobre su destino? Quizás la verdadera pregunta es, ¿puedes huir de los secretos del pasado? ¿O están destinados a seguirte donde quiera que vayas? Lo que Daniel experimentó en esa mansión no es solo un relato de terror o misterio, es una advertencia. A veces, la verdad puede ser más peligrosa que la mentira, y los secretos enterrados en las sombras pueden arrastrarnos más allá de lo que jamás imaginamos. ¿Te atreverías tú también a descubrir lo que está oculto en las profundidades de la historia de tu familia? Si quieres saber más sobre los oscuros secretos que se ocultan en el pasado de todos nosotros, suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo de La Mansión del Secreto Perdido, porque, como Daniel descubrió, la verdad nunca se queda donde la dejaste.